cuéntame, ¿dónde nace? Cuéntame un poco de tu historia. Claro que sí, Elsie. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México y nací, de hecho crecí, mi niñez fue en la colonia Narvarte, ahí teníamos nuestra casa y pues bueno, en mi infancia, de hecho a partir de los 12 11 años, que es cuando yo empiezo a escribir mi libro, a partir de esa edad empiezo a hablar en el libro. Mis padres se divorcian y típicos conflictos, ¿no? Bueno, también mi padre estaba enfermo en esa época de alcoholismo y bueno, pues básicamente dos niños en esa edad pues tratando de ubicarse, de equilibrarse emocionalmente y al final caemos en casa de mis abuelos maternos y ellos son los que nos acogen y a partir de eso pues yo continué mi vida, mi hermano continuó también la suya, él se dedicó a la música, yo me dediqué al Oh. internet, entonces como que tuvimos ¿no? Mi padre también es músico, entonces de ahí nos fuimos separando poco a poco y yo siempre tuve esta semillita de querer viajar, querer conocer el mundo y también del emprendimiento. Entonces mi primer emprendimiento empecé desde pequeño, pero me acuerdo que mis primeras agencias digitales que empezaba yo a tener eran mis 18, 19 años, cuando empezaba con mi carrera en informática. Mi primera vez que logro llegar a Europa son a mis 22 años, 21, 22 años, y de ahí me enamoro de Europa, ¿no? Mi primera vez fue en Bélgica y de ahí a Alemania. Y bueno, pues para hacértela un poquito más corta, encuentro a mis ya 29 años, mi madre fallece a los 26 años, cuando yo tenía 26 años, y después encuentro a mi esposa, mi esposa actualmente es alemana, y me Oh. enamoro y decido pues migrar a Alemania. Y en ese caso, pues yo ya conocía un poquito los riesgos y todo este tipo de cosas que yo tenía que hacer, ¿no? O sea, hablar el idioma, ya había empezado mi agencia web, que hasta el día de hoy la tengo, que es Vision Web Project, y la idea era, pues, llevarme a mis clientes, pero comenzar mi agencia en Alemania. Y pues la única manera de lograrlo era, pues, aprendiendo alemán. Entonces, me puse a estudiar alemán intensamente, 8 horas diarias aproximadamente, y durante 2 años, los primeros 2 años, y en el tercer año, pues bueno, con maestros particulares, etcétera. Y hasta que logré, pues, controlar ya este idioma tan complicado. A mí me encanta, me gusta mucho el alemán, pero es en verdad muy complicado. Y, eh, y entonces comienzo ya a trabajar, a conseguir clientes, o sea, comencé como a trabajar en empresas y al mismo tiempo con mi agencia y a conseguir clientes alemanes. Y, um, y bueno, pues en ese camino de empresario, de emprendedor, etcétera, pues logro empezar una tienda virtual que hoy en día, pues bueno, cuento con 6,000 productos online, vendemos en toda Europa. Y pues bueno, pues aquí viene la parte interesante, ¿no? Cuando uno piensa que tienes, pues bueno, el control del éxito, llamémoslo así, ¿no? Yo ya tenía mi casa, tengo dos hijos adorables, mi esposa, tengo gallinas, tengo mi perro, un jardín hermoso. Entonces como que te sientes como, bueno, yo estaba muy clavado con esta parte de huir realmente de mi familia, del círculo de mis hijos, tal vez, no lo sé, pero yo me iba de fiesta, a veces fines de semana, no siempre, pero cada 15 días, ¿no? Consumía a veces drogas, consumía alcohol,
era una parte como un doble yo, ¿no? Entonces un Julio Ismael exitoso en esta parte empresarial, otro completamente desequilibrado, buscando un equilibrio en alguna parte en las fiestas, y entre esos dos, siendo un padre de familia, un esposo, y yo siempre comento, digo, pues si no era Dios, pues alguien tendría que haberme dado ese golpe, ¿no? Ese mazazo, con un martillo, se me fue la palabra, con un martillo, y eso sucedió, ¿no? Eso sucedió, fui víctima pues bueno, de una difamación, de una fuerte difamación, y, y fue muy interesante porque yo creo que les cuento a todos es que si a mí Dios me hubiera mandado, fíjate que tu empresa tronó y estamos en bancarrota, yo creo que no hubiera pasado nada, ¿no? Soy una persona muy positiva, soy una persona muy resiliente, soy una persona que busco de encontrar las soluciones, pero aquí no había una solución real, ¿no? Aquí no había una solución que yo tuviera en verdad en mis manos o en mi poder. Entonces, ¿qué pasa? Esto llega una difamación en México y Wow. tu inconsciente lo siente como, pues que está aquí, no existe un tiempo. Yo no sabía esto obviamente en ese momento, pero después ya de estudiar bastante, pues en tu inconsciente no hay tiempo ni espacio. Así es. Entonces, pues obviamente, ¿no? En ese momento pues yo lo sentía que estaba aquí. Entonces, ¿qué empieza a desarrollarse? Se empieza a desarrollar, de inmediato fue, pues obviamente un shock, ¿no? Claro. Un shock completamente cuando recibo la llamada de mi padre, porque todo esto es como que con personas muy cercanas a mí, ¿no? Familiares muy cercanas también, amigos muy cercanos, o parientes muy cercanos principalmente. Y, eh, y entonces, pues me veo hundido en esto, ¿no? O sea, donde me doy cuenta que, bueno, pues obviamente esta familia que yo creía a veces que eran como mis padres, mis madres, que habían actuado en su momento como tales personajes, mi inconsciente había adaptado a esos personajes, a estos tíos, a estos parientes como padres y madres, y yo tenía un apego impresionante hacia México, ¿no? Yo tenía un apego de que siempre estaba comunicándome a México para ver cómo están, solucionando problemas, mandando dinero, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Impresionante, por supuesto, y además, bueno, todo ese tiempo me lo estás resumiendo en unos minutos, pero detrás de todo eso, evidentemente había, porque me dices que tienes una capacidad increíble de resiliencia y de automotivación y todo, pero cómo se acomodaban todas estas emociones y tan lejos, y que además al mismo tiempo dentro desde esta resiliencia tú pudieras ver lo que tenías que aprender, lo que tenías que sanar. Y eso creo que es súper interesante, por arranque máximo, ¿no? De resignificarte totalmente para dar ese impulso. ¿En qué momento de verdad volteas y dices, a ver, aquí, es, o sea, además de esta difamación, que debió de haber sido fuertísimo, pero ¿de dónde te agarraste? Sí, qué buena pregunta haces. O sea, al principio yo también no sabía muy bien por dónde iba a ir, pero te voy a comentar un poquito desde el inicio para que todos sepan un poquito más. Yo caí, eh, el que te quiten el honor, a veces lo lee uno, lo lee y realmente no sabe realmente lo que significa, pero es una de las cosas más terribles que puede pasar, principalmente al inconsciente, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el siguiente paso? Pues el siguiente paso fue caer en una depresión completamente. Entonces yo no tenía nada de control. Comencé a temblar, por ejemplo, a dejar de comer,
a dejar, te estoy hablando de semanas, por lo menos 3 semanas dejé de comer, dejé de dormir, no podía pronunciar palabras, mi vocabulario en alemán, en cualquier idioma, en español, no podía hablar, estaba o sea, ¿no? Como muy lento, y un dolor en el pecho insoportable. Entonces estaba cayendo. Entonces de ahí yo me agarré, o principalmente gracias a un tío, un familiar que le agradezco muchísimo, y a su novia también, con muchísimo amor también, que son de Querétaro también, pues ellos me ayudaron y me colocaron con mi psicólogo, mi terapeuta, Humberto, y de ahí él me fue llevando un poco de la mano mientras yo conseguía un psicólogo aquí en Alemania también. Entonces, ya teniendo a los dos, yo seguía cayendo, seguía cayendo hasta el grado que ya no podía dormir, al grado que no podía tocar físicamente a mi esposa ni a mis hijos, no los podía tocar porque esta difamación era sobre abuso sexual. Entonces Wow. era un problema bastante grave, que es lo que cuento totalmente en el libro. Y y entonces llega un momento donde tengo que tomar pastillas, donde me dice el psicólogo, mira, ve, tú tienes algo bastante grave que se llama, el diagnóstico era trastornos generalizados de ansiedad, que eso normalmente la ansiedad lo tienen muchísimos emprendedores, muchos empresarios, lo tenemos ya de por sí, pero estaba como que súper aumentado, ¿no? Y una depresión mayor. Entonces, esta combinación básicamente la tienen la gente que se suicida, así de simple. Wow, eso es Entonces, fuertísimo. muy fuerte, muy fuerte. Entonces, el psicólogo lo que me dijo era como que estás a un punto de tener pensamientos suicidas. Entonces, o te atiendes o te atiendes. O sea, entonces como fue como que me cayó así una cubeta de hielo, porque Comienzas a transcribir, a escribir, porque yo exacto. creo que este tipo de libros son libros dictados por la conciencia suprema, sin duda alguna, porque son, como dice Rebe, ¿no? Estos manuales de vida Sí. y, y qué maravilla. Sino que al contrario, se me vino un propósito, ¿no? Y el propósito fue saber qué me había pasado, para qué había vivido yo esto que viví, para qué, no por qué, que eso es algo muy diferente, que es algo Sí. que mucho de la gente tiene, ¿no? Entonces empiezo a devorarme libros, literal, sí, literal, a devorar libros. Volviendo a este despertar, pues encontramos el despertar espiritual, encontramos el despertar psicológico, encontramos el despertar social y encontramos el despertar corporal, ¿no? Entonces, en el espiritual había caído, estaba definitivamente en un despertar espiritual. En el psicológico, increíblemente también, fue lo que me hizo devorarme libros acerca de la psicología, acerca de Carl Gustav Jung, que era acerca de un curso de milagros, que fue el primer libro que a mí me hizo liberarme de muchas cosas. Y después un despertar social. Automáticamente mis amigos, todos, y parientes, y todo, ¡pum!, desaparecieron, se fueron. Es como si una varita mágica les hubieran hecho ¡pum! Y al contrario de yo sentirme solo, ¿no? Así, antes yo era como que el que yo quería ser el punto de atención y todo eso, y el que tomando valor, o sea, creando que el valor que hay afuera es el valor que yo tengo. Entonces cambié esa perspectiva. El valor que ahora yo tengo adentro es el valor real que yo tengo, quiera y quien no quiera. Claro. Entonces, y por último, un despertar corporal, ¿no? Que el despertar corporal yo no creo que realmente que lo tuve, porque el despertar corporal se refiere mucho, que muchos lo tienen, que es realmente a hacer ejercicio fuertemente o hacer todo esto. Lo que sí tuve, básicamente, es de salud, ¿no? O sea, automáticamente empecé a comer menos carne, en verdad, o sea, un 20% como carne ahora de toda mi alimentación, solamente el 20% comemos carne aquí, 10%, y y se desapareció el alcoholismo, ¿no? De mí, o sea,
completamente. Dejé de hasta ni cerveza a veces, o sea, he tratado de probar cervezas y no me entra, me trae una jaqueca horrible. Entonces, ¿qué era todo esto que estaba pasando? ¿Y para qué? Bueno, pues ahí empecé yo a meterme en los libros, a tratar de escribir todo esto en... Nos dejas el día de hoy con esta reflexión de por qué o el para qué, porque muchas veces muchas personas no logramos entender ni el por qué ni el para qué vamos viviendo y experimentando situaciones y cosas en la vida. Sin embargo, el día de hoy yo me quedo en mi gratitud. Nos cae bien siempre, siempre. Y bueno, por último también compartirles que, bueno, yo doy acompañamientos emocionales que no están solos, nunca están solos, por más que a veces nos sintamos solos, incomprendidos y nos fuguemos en estas fiestas, nos fuguemos en alcohol, nos fuguemos en amistades, en olvidar o en esta copita de vino para relajarme. O sea, no estamos solos y eso es lo muy importante, tratar de reflexionar y tratar de conectarse con uno mismo.